Le damos la Gracias bienvenida a así sin ustedes. corte y sin pausa a Ceci Danesi. Ceci, una amiga, anda ahora por Argentina, para mí una de las lideresas de tecnología y derecho más importantes que tenemos en Latinoamérica. Se está formando, súper archi joven, súper archi talentosa. Celi, ¿querés presentarla? Vos que tenés, porque yo Sí, estoy vía acá teléfono. tengo. Sí, súper joven. Leí el 87, dije, no puede ser este currículum de 1987 nacida. Bueno, Ceci, gracias. Ceci es abogada Gracias. de la UBA, tiene una maestría en Derecho Continental en Francia, es doctoranda de las universidades de Perugia, Italia y Salamanca, España. El tema de investigación es inteligencia artificial y derecho del consumidor. Es coordinadora del Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la UBA, investigadora en diversos proyectos en Italia de inteligencia artificial, de Italia y Reino Unido, es docente, subdirectora de posgrado, de grado, disertante internacional, autora de libros y muchos artículos. Presentada formalmente, Genial. Ceci. Y tenemos una sorpresa, tenemos que en el ámbito de la Diplo, vamos a ver si esta semana que viene en el Congreso está presentando Hija o Hije Nuevo, que es un libro nuevo que tiene, así que bienvenido Ceci, gracias Acá lo tengo. por estar con nosotros. Ahí está, mira, tremendo, tremendo libro. ¿Cómo se Comandanta, llama, Ceci? la nave El suya. imperio de los algoritmos. Me gusta. Lo tenía al revés, ahí está, el imperio de los algoritmos. Bueno, Ceci, bienvenida. Bueno, gracias. Muchas cosas. Primero que estoy muy sensible porque acabo de llegar a Argentina y ver a mi familia, a mis amigos y todo, y ayer tuve el honor y el privilegio de poder presentar el libro en el Women Economic Forum en el Palacio San Martín, así que estoy como a flor de piel. Segundo, que creo que a Enzo le pasa lo mismo, venir a esta diplomatura es como sentirte una mezcla de cuando vas a comer los fines de semana a la casa de tu abuela o de tu tía y que te tratan con todo el amor del mundo y te reciben bien y decís, qué placer venir acá, quiero venir siempre, ojalá todos los lugares fuesen como este. Así que gracias. Y ese trato cálido y amable y hermoso, no es solo en el momento que estamos acá, sino en la previa, porque los volví locos con mi agenda y todo, así que pido oficialmente y públicamente disculpas. Han sido verdaderamente unos amores. Así que lo mismo que se ve acá en las clases está en el backstage, con el amor y la dedicación que tienen todos, Giancarlo, Celina, bueno, y Marito, que es un amigo que lo adoro y que lo admiro y que le agradezco corazón que me invite. Bueno, lo escuché al final a Enzo, que con Enzo como compartimos un montón de espacios, tengo la suerte de escucharlo seguido y siempre que lo escucho me dispara cosas, pensamientos, cosas que me encantaría quedarme charlando con él. Así que qué bueno, Encito, que te pude escuchar una parte. Bueno, voy a arrancar. Voy a compartirles, vi ahí espectacular que Enzo les estuvo comentando algunas cuestiones éticas de la IA. Yo me voy a abocar a lo que es el género, la diversidad y la inteligencia artificial. Como somos un montón, por suerte, y supongo que todos tal vez vienen con formaciones distintas y con experiencias distintas en la materia, voy a tratar de ir desde lo muy básico a ir, vamos a decir, saliendo, me sale en italiano, como incrementando un poco algunos temas y algunas áreas, ¿sí? A ver, ahí está, voy a compartir. Esperen, me van a tener que dar un minuto porque en un brote de locura de cerrar carpeta cerré la presentación. Ahí la abro. Ahí está. Bien. Clase Sesgos Mario se llama la clase de hoy. Para identificarla bien. Bien. Comparto presentación. Ahora les voy a pedir que me avisen si la ven correctamente. Ahí está. A ver por qué no me aparece. Esperen un segundo. Ahí está. Bien, ahora sí.
No te reconoce el software argentino, me parece todavía. No, es que mi computadora tiene jet lag, como tengo Claro, yo, es esto. que me estoy No sos levantando. vos sola, no sos vos sola Me estoy- máquina. Me estoy levantando a las 6 de la mañana todos los días así y me acuesto a las 2 de la mañana, así que estoy como, es terrible. No, eso no Bueno, es jet lag, es Buenos Aires. es Buenos Aires, Claro, que no te permite descansar. Bueno, claro. no, de hecho Vamos. está lentísima. Bueno, voy a poner modo pantalla completa, así lo ven bien. Ahí va. Encima, como tengo todo en la nube, para que no se me tarda todavía más en cargar. Bien. Temas técnicos. Bueno. Vamos a empezar hoy, vamos a ver temas de género y diversidad y su combinación con la inteligencia artificial. Primero, y vamos como a aclarar algunos conceptos claves dentro de lo que es el área de los sesgos algorítmicos, que ahora es lo que vamos a ver qué es. Luego vamos a ver un marco internacional que Enzo ya nos estuvo comentando, y básicamente esto sería toda esta, y acá ya me anticipo un poco, ¿no? Problemática que se da en esta área, de qué manera podríamos, cómo la acoge la comunidad internacional y qué manera también está buscando para resolverla, y luego vamos a compartir un par de reflexiones. Primero, antes de empezar con esto, vamos a ponernos en autos, como se dice en el derecho, acá que somos todos abogados y abogadas. Cuando hablamos del género, tenemos que pensar, o sea, yo obviamente que lo incluyo y es la temática por la que más milito, pero tenemos que pensar en clave de diversidad, ¿sí? Que la diversidad lógicamente abarca el género y es un conjunto enorme de características distintas que pueden representar una persona, ¿sí? Como la raza, como la generación. De hecho, recién Enzo hablaba un poco de características comunes que están en este posgrado, las religiones, la etnia. Hay una consultora que se llama Bridge the Gap, que está liderada por Cintia González Oviedo, que ella tiene un trabajo muy interesante sobre las diversidades, que habla de 10 diversidades. Entonces, cuando hablamos de diversidad, tenemos que pensar en el sentido más amplio de la palabra, y ahora lo que vamos a ir viendo a lo largo de esto que hoy les traje para compartirles, es que lo que tenemos que tratar de lograr, ¿no? Y eso es en esta idea de una IA ética, es que esa IA sea lo más representativa posible de todas las diversidades, ¿sí? Entonces, hacemos tal vez foco en género, pero tenemos que pensar en discapacidad, tenemos que pensar en raza, tenemos que pensar en etnias, tenemos que pensar en edades, en un conjunto enorme de diferencias, enriquecedoras diferencias. Bien, ¿qué son los sesgos algorítmicos? Que esto es como el primer tema que a mí se me viene a la cabeza cuando hablamos de inteligencia artificial y diversidad. Lo que hicimos con el IA Lab, que acá somos como una gran familia del IA Lab en equipo, es crear un grupo multidisciplinario de trabajo para hacer una infografía sobre sesgos algorítmicos de género. Y en esta infografía, que fue un trabajo, la verdad que para mí muy gratificante, porque aprendí un montón debatiendo con un montón de personas que abordaban el tema de los sesgos algorítmicos, pero desde disciplinas muy distintas, llegamos a un consenso, porque claro, algunos tenían una formación más técnica, entonces iban más con el tema de la informática, las que veníamos de las ciencias sociales nos focalizábamos en el impacto social que podía tener el sesgo algorítmico, entonces llegamos a una especie de consenso. En sentido estricto, el sesgo algorítmico son todas las decisiones erradas propias del sistema informático. En criollo, ¿qué sería? Cuando el sistema informático comete un error, es decir, hace una predicción errónea, eso sería un sesgo algorítmico. El problema es, o no sé si problema, pero cuando le damos un abordaje desde las ciencias sociales, a nosotros en realidad lo que nos va a interesar es esa decisión errada, pero que se traduce en una consecuencia, en un impacto nocivo para las personas, ¿sí? Y puntualmente, y más aún, cuando ese sesgo algorítmico, esa predicción errada, implica un trato desfavorable, ¿sí? Sobre ciertas personas o grupos de personas. Esto se va a traducir en muchos casos en una discriminación algorítmica. Ahora más adelante vamos a ver un montón de ejemplos.
Si hablamos, lógicamente, de sesgo algorítmico de género, ¿sí? Siempre, obviamente, aclaro, hablamos de género, por poner un ejemplo, y tal vez un ejemplo muy, muy presente hoy en día en nuestra sociedad, pero siempre en clave de diversidad. Cuando el sistema informático propone o toma decisiones cerradas por replicar estereotipos de género, se llama sesgo algorítmico de género y puede dar lugar a una discriminación algorítmica de género, ¿sí? Acá los estereotipos tienen un rol muy importante porque generalmente son esos estereotipos o los prejuicios las causas de estos sesgos algorítmicos, pero ahora lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál es el kit de la cuestión cuando hablamos de sistemas de inteligencia artificial, ¿no? Y esto seguramente habrán visto con Enzo, las características que tiene el Machine Learning, que es la mayoría de los sistemas de lo que hoy en día llamamos inteligencia artificial, es Machine Learning, o un subcampo que es el Deep Learning, pero digamos, estamos bajo el paraguas generalmente del Machine Learning. Esta idea de que las máquinas puedan aprender de los datos, ¿sí? Como hace nuestro cerebro, nosotros aprendemos de la experiencia, bueno, de acá pasa lo mismo, los sistemas aprenden de los datos. El problema es cuando estos datos están sesgados, es decir, cuando le enseñamos mal al sistema, si me permiten un poco la desprolijidad del término. Entonces, ¿cuál es el problema principal acá? Que en realidad el sesgo algorítmico se produce por la transferencia de los sesgos y los valores humanos en la tecnología. Acá hay un debate grande que es que dicen, bueno, no seamos tan como malos con los sesgos, porque en realidad los sesgos no tienen siempre una connotación negativa y no es algo per se negativo. Siempre pongo un ejemplo de Manes, que Manes dice el sesgo, hay distintos tipos de sesgo, no vamos a entrar ahora con eso, pero él dice, el hombre en la antigüedad, cuando escuchaba un ruido, cuando era cazador, salía corriendo y no se detenía a pensar qué era. Bueno, eso es un sesgo, en muchos casos es un sesgo cognoscitivo, y ese sesgo es el que nos permite sobrevivir. Entonces, el sesgo no es que sea malo. Por eso, para mí, en vez de hablar de sesgo, tenemos que hablar de prejuicios, ¿sí? De discriminación, que es cuando sí estamos injustamente, vamos a decir, tomando una determinada decisión, actuando de determinada manera en base a un prejuicio previo que tenemos con un determinado sujeto o grupos de personas. ¿Cuál es el problema? Que todos nuestros sesgos y nuestros valores y nuestros prejuicios y estereotipos los transmitimos, los transferimos en los datos, porque los datos son el reflejo de la sociedad, ¿sí? Entonces, el sesgo algorítmico, en realidad, como causa general, aparece por la transferencia de los sesgos humanos en la tecnología. Acá va a haber muchos asteriscos tal vez para hacer, porque hay cuestiones técnicas que también entran en juego, como por ejemplo, ponderaciones de variables que hace el sistema, ¿sí? El punto acá, esto tal vez es hilar un poco más técnico, pero el punto acá, ¿cuál es? Que todas esas decisiones que toma el sistema y todos esos aprendizajes que va a ir haciendo el sistema, siempre van a estar marcados, sea por los datos, ya sea por los datos que por las personas que están entrenando y asistiendo en ese proceso. Entonces, por H o por B, el sesgo siempre proviene de la parte humana, ¿sí? Y no es propio de la tecnología. Ahora igual vamos a ver ejemplos. ¿Cuál es el riesgo o el peligro más grande que tenemos con los sesgos algorítmicos? Bueno, y es justamente que tienen un poder de afianzar y agrandar las brechas sociales existentes. Tati O'Neill, en un libro que les recomiendo, que seguramente muchos ya habrán leído porque es un clásico en la materia, se llama Armas de Destrucción Matemática, habla de los bucles de retroalimentación perniciosos. Y este me parece que es un concepto muy gráfico que nos permite ver el poder y muchas veces también el peligro que tienen estas predicciones sesgadas, estas predicciones prejuiciosas, porque este bucle de retroalimentación pernicioso significa, tenemos un sistema ya sesgado, ¿sí? Con un determinado sector social. Ahora vamos a ver los ejemplos. Ese sistema arroja una predicción sesgada, por ejemplo, que las personas afroamericanas tienen un mayor riesgo de reincidir, ¿sí? De volver a cometer un delito, y luego ese dato sesgado es una especie de profecía autocumplida, se ratifica, se cumple en la realidad y vuelve a entrar sesgado el sistema. Entonces ese loop que se crea, ese bucle,
¿sí? Lo que hace es intensificar estas brechas sociales y estos estereotipos de género que hoy tenemos. Ahora lo vamos a ver con mayor claridad con los ejemplos. Por citarles uno de los informes, de los muchos que hay que abarcan estas temáticas, esta preocupación, este de la ONU comenta esto que decíamos recién, ¿sí? Los algoritmos de Machine Learning no están sesgados desde su nacimiento, sino que aprenden a ser parciales. El sesgo algorítmico se produce cuando el algoritmo se entrena, aprende en conjuntos de datos sesgados y posteriormente aprende con precisión, con exactitud, los patrones de sesgo en los datos. En algunos casos, las representaciones aprendidas dentro de los algoritmos de Machine Learning pueden incluso exagerar estos sesgos. Es decir, que no solo reproducen, sino que también intensifican. Entonces, esta es vamos a decir, una fórmula o una manera de abordar esta temática que encontré para hacerlo de la manera, vamos a decir, más organizada posible, para poder identificar cómo se inyectan estos sesgos en la sociedad o sea, cómo estos sesgos y prejuicios sociales se inyectan en los sistemas de inteligencia artificial. Y esta identificación que vamos a hacer acá, y esto nos va a permitir ir viendo un camino de ejemplos, nos va a llevar hacia posibles soluciones de estos sesgos algorítmicos. Y acá vamos a ver tres tipos de modo de inyección de sesgos: los programadores, los datos de entrenamiento y el aprendizaje. Los programadores. ¿Esto de dónde nace? Justamente para ver bien la actualidad del problema, y esto comentábamos ayer en el Women Economic Forum, el último Gender Gap Report del World Economic Forum da cuenta de las brechas enormes que hay entre mujeres y hombres de graduados en carreras STEM y en carreras de las TICs, por ejemplo. Estas brechas, ¿sí?, se traducen en consecuencias directas en lo que es sesgos en el desarrollo de los sistemas de inteligencia artificial. Y esto lo vemos con un ejemplo que es en el caso de los programadores. Cuando hablamos de programadores nos referimos no solo al que codifica, al que programa el algoritmo, sino a cualquiera que participe en el diseño o en el desarrollo de un sistema de inteligencia artificial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cualquiera de las decisiones que se van a tomar en todo su ciclo de vida, desde que se empieza a diseñar hasta que deja de funcionar, van a influir considerablemente en estos sesgos algorítmicos o en estas predicciones discriminatorias. Y un ejemplo que traigo siempre para representar claramente este caso es un sistema que se usó hace ya varios años, nació de un convenio entre Microsoft y el gobierno de Salta, que era para identificar a aquellas adolescentes que eran candidatas a tener un embarazo adolescente, ¿sí? Básicamente el sistema, luego de que la niña o la adolescente contestaba un par de preguntas, le hacía una predicción y le decía si sos candidata o no. ¿Cuál es el problema acá? El punto acá es que el sistema ya estaba, vamos a decir, sesgado desde su nacimiento. Pero estaba sesgado desde el momento en el que uno decide utilizar un sistema de inteligencia artificial para una temática tan delicada y tan sensible como es el embarazo adolescente. Les cuento, por ejemplo, algunas de las preguntas que se tenían en cuenta para hacer esta predicción era si la niña o la adolescente tenía cloacas y agua caliente en la casa, y si el jefe de los estudios había terminado, el jefe de la casa había terminado, o el jefe del hogar había terminado sus estudios. Este tipo de preguntas, de variables que se tienen en cuenta para el modelo, ya representan, ¿sí?, una discriminación o una estigmatización, que va a ir más allá de la tecnología en este caso. Pero lógicamente esto se va a traducir en una predicción o en una respuesta que va a dar la tecnología que va a arrastrar esto, ¿sí? Por eso digo que no es un problema meramente técnico, sino hay cuestiones que van mucho más allá. Una cosa que agrego esto que ahora no la comentamos porque si no, no damos con el tiempo,
pero si quieren profundizar más, hay un informe del LIA, que es el Laboratorio de Inteligencia Artificial Aplicada de la Facultad de Ciencias Exactas, que lo dirige Diego Fernández Slesak, que es un genio en esta materia. Tienen un informe analizando este sistema desde toda la parte técnica y los enormes errores técnicos que tenía este sistema, ¿sí? O sea, si quieren, está súper claro, o sea, lo puede entender cualquiera si quieren profundizar más. El segundo caso son los datos de entrenamiento, y este es el ejemplo más práctico, más claro y de manual, como decimos nosotros. Y básicamente consiste en que cuando los datos no son representativos, las predicciones lógicamente van a estar sesgadas. Y acá les traigo los ejemplos clásicos y les voy a traer unos ejemplos nuevos. Los clásicos son el de Amazon, que traigo los clásicos para los que están nuevos acá, y los ejemplos nuevos para los que ya me escucharon, y así se llevan algunos ejemplos tristemente recientes. Este era un caso de Amazon que había creado un sistema para poner puntajes a los currículums de aspirantes a puestos de trabajo, y se probó que este sistema ponía un puntaje inferior a las mujeres frente a los hombres. Esto había sucedido porque se había entrenado el sistema con los datos de los últimos 10 años de la compañía, donde lógicamente quienes accedían a puestos de liderazgo jerárquicos y tenían buenos puntajes, buenos feedback, eran hombres. Entonces el sistema aprendió que los hombres trabajaban mejor que las mujeres. Hubo otro caso que es el de Apple Car, que lo voy a poner entre paréntesis, porque este caso luego se hizo una investigación en Estados Unidos y no se pudo comprobar que esto verdaderamente era como se decía. Pero básicamente en este caso, aparentemente, cuando nace la tarjeta Apple Car, un algoritmo a un matrimonio que tenía exactamente el mismo patrimonio le dio un límite de crédito mucho menor a la mujer que al hombre, frente, como decía, igual patrimonio. Pero esto hay que poner entre paréntesis porque no sé, después no se comprobó. Otro caso también muy típico es el caso de Compass, que también jurídicamente en el ámbito del derecho es un caso muy comentado, y acá también se probó a través de una investigación que hizo ProPublica que había una discriminación hacia las personas afroamericanas. Es decir, que este sistema que era para colocar un puntaje de reincidencia, le ponía un puntaje mucho mayor de reincidencia, de riesgo de reincidencia a las personas afroamericanas, y luego en muchos casos no reincidían, y tenía falsos negativos con las personas caucásicas porque les ponía un puntaje bajo y en muchos casos reincidían. Es decir, los típicos sesgos que conocemos respecto de las personas afroamericanas. Y otro problema son los casos de los sistemas de reconocimiento facial. Esta es una foto de un documental que se llama Coded Bias, que está en Netflix, en el cual esta investigadora del MIT, al poner su cara frente a un sistema de reconocimiento facial, su cara no era reconocida, y al colocarse una máscara blanca, sí. Estos son los sesgos que tienen los sistemas de reconocimiento facial, y esto tiene un impacto muy grande en la vida de las personas. Primero porque los sistemas de reconocimiento facial se están usando muchísimo para aplicar la ley por parte de los gobiernos. Y esto es un problema muy grande. En la Unión Europea se está debatiendo muchísimo sobre esto y hay una resistencia enorme para que esto verdaderamente se ponga en práctica. Acá en la ciudad de Buenos Aires se utilizan, luego habían dicho que se habían dejado de utilizar por la pandemia porque los sistemas no podían reconocer rostros sin barbijo. En China ya crearon tecnología que permite identificar rostros aún con el barbijo puesto. Y después tenemos casos como por ejemplo en Panamá. Esto conseguí la información porque no tenía acceso a esto a través de una investigación que hice con representantes de toda Iberoamérica para el libro. Lo que están haciendo en Panamá, como tienen bastante relación con China, es crear como ciudades hermanadas con distintas ciudades de China. Y la hermandad incluye también el nivel de hipervigilancia tecnológica. Entonces, hay distintas ciudades de China que están ya siendo totalmente monitoreadas con sistemas de inteligencia artificial, tanto en Panamá como en China, o sea, como que están imitando ese modelo. Entre ellos, por ejemplo, hay un aeropuerto de Panamá, que ahora no me acuerdo exactamente el nombre, que tiene un
récord de la mayor cantidad de cámaras de control en el mundo para el tamaño que tiene ese aeropuerto, ¿no? Y además con sistemas biométricos de identificación. Entonces, ¿cuál es el problema con los sistemas de reconocimiento facial? Primero tenemos, en materia de derechos humanos, ¿no? Primero tenemos una serie de problemas vinculados a lo que es la privacidad, a lo que es la protección de los datos personales, porque recolectan datos biométricos, y también a lo que es bueno, la privacidad, la intimidad de las personas, y después derechos vinculados con la libertad de expresión, de asociación y el derecho de huelga. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos siendo permanentemente controlados, muy difícilmente podamos, o con cierto temor, vamos a ejercer este tipo de derechos. Pero después, en materia de no discriminación, tenemos el problema de los errores que tienen este tipo de sistemas en determinados grupos poblacionales, que generalmente son o grupos minoritarios o grupos que siempre han sido vulnerables. Y acá entramos con, nuevamente traemos este concepto de diversidad que hablábamos al principio, ¿sí? Generalmente suelen ser las mujeres, suelen ser las personas afroamericanas, o las etnias minoritarias quienes no están representadas en este tipo de sistemas, ¿sí? Y ya hubo varios casos en los cuales los sistemas fallan en la identificación de una persona, la identifican como prófugo de la justicia y después, 24 horas más tarde, cuando la persona ya estuvo 24 horas detenida, advierten que es un error. ¿Esto por qué es? Recuerden que estamos bajo el subtítulo de datos de entrenamiento. Porque no hay o no se procura que haya datos representativos. Es decir, hay muchísimos datos de hombres blancos con determinadas características y provenientes de los mismos sectores sociales, pero hay pocos datos de estos grupos minoritarios vulnerables de los cuales yo les hablaba. Entonces, ¿esto en qué se traduce? En que los sistemas, al tener menos datos, aprenden menos las particularidades de esos rostros y las características de esos rostros y luego fallan al momento de hacer una predicción. Este es un ejemplo que se hizo súper famoso, que estuvo detenido un largo rato por error. Otro caso es una app que había desarrollado Google para detectar enfermedades en la piel, y acá esto me encanta porque según el idioma en el que leas la noticia, la noticia va por lugares diversos. Por un lado dice, para evitar sesgos y asegurarse de que funciona con cualquier persona, han utilizado 65.000 imágenes y datos de diagnóstico. Entonces uno dice, uy, 65.000 imágenes, un montón, pero luego cuando leemos la noticia en inglés, advertimos que, por eso yo a veces lo que hago cuando tengo que investigar un tema es la busco en distintos idiomas y la busco con Google, me logueo de distintos países, para tratar de encontrar las distintas opiniones o voces sobre un mismo tema. Y fíjense acá en inglés, dice, bueno, si bien se entrenó con 64.827 imágenes, acá vemos que ya tiene más precisión, dice, solo el 3,5% era de pacientes de pieles tipo 5 y 6, que son las pieles más oscuras. Consecuentemente, el sistema no va a tener precisión para detectar las patologías en esos tipos de pieles, lógicamente porque al no tener muchos datos para aprender sobre las particularidades de esa piel, aprende mal y luego hace predicciones sesgadas, ergo estos sesgos algorítmicos. Y acá hay otro popurrí de casos, que yo no sé cómo vamos de tiempo. ¿Hasta cuándo tengo, Marito o Celina? Yo creo que, a ver, estamos menos 10, 15 minutos, un poco más, Eli, y vamos al break para después se va. Sí, dejémosle Sí, 40 15 y un minutos. poco más. 15 y dejo un ratito para preguntas al final, ¿les parece? Dale, O sea, dale, termino en dale. 10, más o menos, en 7 minutos, en 10, 7 minutos. Sí, dale, Dale, en 10. ¿Sí? En 10, ok. Algunos otros ejemplos. Tai, que era un chatbot que funcionaba en Twitter, este chatbot a los 20... Perdón, voy a recapitular porque no habíamos visto programadores, datos de entrenamiento y ahora pasamos a aprendizaje. ¿A qué nos referimos con aprendizaje? Ante el ejemplo nos ponemos en autos. Con aprendizaje nos referimos a todo el proceso desde que el sistema es puesto en circulación, ¿sí?, que empieza a funcionar,
todo lo que va aprendiendo una vez que es puesto en circulación. ¿Por qué esto lo separamos del aprendizaje de entrenamiento del sistema? Porque el aprendizaje de entrenamiento se supone que puede ser un poco más controlado, porque está siendo evaluado y acompañado, entre muchas comillas, por el programador o el equipo de diseño o de desarrollo. En cambio, una vez que es puesto en circulación, no hay muchos controles o un gran seguimiento sobre cómo funcionan los sistemas. Esto lo vamos a ver más adelante, lo importante que es. Y estos sistemas siguen aprendiendo una vez que son puestos en circulación. Entonces, como siguen aprendiendo, es que siguen aprendiendo cosas buenas y cosas malas. Entonces ahora vamos a ver algunos ejemplos de estos sesgos que aparecieron a posteriori. Uno de ellos es Tai, que es un robot, un chatbot que se utilizaba, era un usuario de Twitter que era para charlar y conversar, y a las 24 horas de ser puesto en funcionamiento, identificaba al feminismo como un cáncer, hacía comentarios a favor de Hitler, etc. Cuando me voy a detener en este caso, los otros dos los vamos a dejar porque igual van hacia el mismo lado. ¿Qué es lo que quiero resaltar de este caso? Porque me parece que acá hay muchas cosas importantes. Primero, este tipo de sistemas, ¿sí? Que utilizan procesamiento de lenguaje natural, más son sistemas que nacen de lo que es GPT-3, es decir, que nacen del aprendizaje libre. ¿Qué sería esto? Básicamente que vos al algoritmo le metes muchísima información para emprender para enseñarle, y es tan grande ese dataset que sería que vos le decís, aprende libremente de Internet, aprende libremente de Wikipedia. ¿Y esto qué tiene de malo? ¿Y qué tiene de bueno? Por un lado, bueno, tiene que, se supone que cuantos más datos, más preciso y más mejor no voy a decir, y mejor va a ser el sistema. Pero la parte negativa es que si yo le digo aprende libremente, no controlo sobre qué datos está aprendiendo. Entonces esa libertad trae como consecuencia que también pueda aprender sesgos, prejuicios y estereotipos de una manera muchísimo más sencilla porque no hay un control, una supervisión mayor. Y eso fue lo que pasó en este caso, ¿sí? Este tipo de sistema aprende libremente, sigue aprendiendo una vez que es puesto en circulación, y según el descargo que había hecho Twitter nosotros no le enseñamos eso, de ninguna manera esos comentarios representan la ideología o el espíritu de la compañía, pero lo aprendió porque decían una especie, estaba en inglés el comunicado, pero a mí en el español me venía como, le hicieron pisar el palito, es decir, lo motivaron y le hicieron decir al usuario, al bot, que haga ese tipo de comentarios. Bien. Y luego hubo otro caso de Twitter, que fue un algoritmo de recorte de imágenes, que luego que es una revuela social así en viralización y problema en las redes, lo eliminaron, que lo que hacía era recortar las imágenes, las hacía más pequeñas, y luego para una preview del tweet, y luego se comprobó que cuando hacía ese recorte destacaba los rostros blancos y eliminaba los rostros de personas afroamericanas. Y esto nuevamente, ¿por qué? Si acá vemos cómo estos sesgos son 100% sociales, es decir, el problema es el traslado de los sesgos sociales, y a su vez vamos a ver esto del aprendizaje, que es donde estamos parados ahora. ¿Qué era lo que pasaba acá? Este algoritmo se llama algoritmo de prominencia, y lo que este algoritmo muestra o busca es identificar dónde está lo que al humano más le gusta y dónde primero pone el ojo, ¿sí? O sea, va a tratar como de identificar nuestros gustos. Entonces, ¿qué aprendió este algoritmo? Y aprendió que a las personas les gusta más ver rostros blancos, porque es el estereotipo, ¿no? Es la regla social que tenemos, como los cánones de belleza, por ejemplo. Entonces, el algoritmo, al aprender esto, ¿qué hace? Elimina los rostros de personas afroamericanas y deja los de personas blancas. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Además de la indiscutible discriminación. Que esto intensifica el estereotipo, porque lo que va a hacer es que cada vez que yo miro las redes sociales y paso los tweets en Twitter, todos los rostros que voy a ver van a ser de personas blancas. Y esa diversidad que aclamábamos al principio, lejos está de hacerse presente. Vamos a avanzar, esto es más o menos lo que acabo de decir. ¿Qué está pasando a nivel internacional con esta problemática?
les cuento un caso más que es todavía más reciente. Una investigación realizada por distintas universidades del mundo, entre ellas había un instituto de Washington, bueno, era un consorcio bastante grande, hizo una prueba de darle a un robot, poner unos cuadrados con imágenes, distintas imágenes de personas, y le decían, guardá o agarrá el del médico, guardá o agarrá el de el ladrón o el delincuente. Bueno, y ahí se podrán imaginar lo que hizo el robot, un show de estereotipos, como me gusta decir a mí. Es decir, los médicos siempre eran hombres, cuando decían, no sé, la persona que hace las tareas del hogar siempre elegía a las mujeres, y cuando ponía delincuente, por ejemplo, agarraba o a un latino o a una persona afroamericana. ¿Qué era lo que decían los investigadores acá? Este sistema está entrenado también de una manera más bien libre, es decir, aprende libremente de la web y de datos en general. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Decían los investigadores, que cuando los sistemas no tienen la suficiente información para tomar una decisión, se abstengan de tomarla y no que la tomen con prejuicios o con sesgos, ¿sí? Bien. Algunas de las acciones que se están haciendo, la elaboración, que esto creo que Enzo ya la comentó, de la ética de la inteligencia artificial de la UNESCO. Este es un documento muy importante por la cantidad de países que se han adherido. Después yo quiero destacar mucho España, que está haciendo un trabajo muy interesante a través de su secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, que es Carmen Artigas, que está la Carta de Derechos Digitales, ¿sí? Que no me detengo en esto, pero es interesante el trabajo que hicieron. Y por sobre todo, de España quiero destacar también que están creando, ya está en el presupuesto, una agencia de supervisión de algoritmos. Y esto es súper innovador y va en sintonía con muchísimas propuestas internacionales, entre ellas la propuesta de regulación de la inteligencia artificial que Enzo les comentó antes, porque habla de lo que es la evaluación de los algoritmos de alto riesgo. En este sentido, también, por ejemplo, en la Casa Blanca, hace muy poquitos meses, publicaron el Blueprint for AI Bill of Rights, y es básicamente buscar, ¿sí?, que los sistemas autónomos de inteligencia artificial for work, work for American people, es decir, buscar que los sistemas de inteligencia artificial o de automatización cumplan con todos estos requisitos, ¿sí? Seguridad, discriminación, protección de datos, explicabilidad, transparencia, etc. Voy a ir terminando. Acá era un comentario que iba a hacer sobre esto no lo vamos a ver. Acá, esta es la conclusión. ¿Qué es lo que necesitamos? Que atacar, en el buen sentido, estas tres causas de inyección de sesgos: programadores, datos de entrenamiento y de aprendizaje. ¿Cómo? Siempre incluyendo diversidad, ¿sí? Y esta diversidad, ¿dónde tiene que estar presente? En todas las partes, ¿sí? En los datos de entrenamiento, en el aprendizaje posterior, que es seguramente lo más difícil, y sobre todo en los programadores, ¿sí? Más mujeres y más diversidad en los ámbitos donde se crea la tecnología. Supervisión, control, volvemos ahora sobre eso, cajas blancas, es decir, mayor transparencia, y lógicamente una regulación. ¿Qué es con lo que se está trabajando? Y yo estoy trabajando muchísimo en esto, estoy escribiendo un libro sobre este tema, sobre las auditorías algorítmicas. ¿Qué es esto? El deber de tener que supervisar y controlar los algoritmos. Por ponerles un ejemplo, recientemente Nueva York, recientemente hace unos meses, sacó una ley que exige que los algoritmos que se utilicen en el ámbito laboral, es decir, para la promoción o el reclutamiento de personas, tienen que ser auditados dentro del último año, es decir, una auditoría anual, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque mejor prevenir que curar, ¿sí? La evaluación de los algoritmos en forma previa, que es lo que se llama evaluación de impacto, antes de que sea puesta en circulación, Dios mío, ¿cómo estoy hablando? Y en forma posterior, una vez que se puso en circulación, es decir, con una auditoría algorítmica periódica, ¿sí? La periodicidad la va a determinar las características que tenga el sistema, es lo único que nos va a permitir evitar y analizar si estos sesgos algorítmicos están o no. ¿Cuál va a ser
bueno, la evaluación de impacto es más en abstracto porque el sistema no empezó a funcionar, pero la auditoría algorítmica va a ser más concreta porque acá el sistema ya está en funcionamiento. ¿Cuál va a ser, y con esto cierro, el primer pero que nos van a poner? Nos van a decir, bueno, las normas de propiedad intelectual, el secreto comercial, etc. Y acá, ¿qué les digo? La Coca-Cola, la receta no la conoce nadie, pero sí sabemos que está chequeada y autorizada para el consumo humano por parte de un organismo administrativo. Lo mismo necesitamos con los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo. Es decir que no necesitamos saber la fórmula matemática del código del algoritmo, pero sí saber las variables, la ponderación y si este sistema discrimina o no discrimina. ¿Sí? Esto es algo esencial y en esto vamos camino. La propuesta de regulación de la Unión Europea, España con su agencia de supervisión de algoritmos y un montón de propuestas más que van en este sentido. Con esto termino, dejo de compartir, así los veo y quedo a disposición para todas las preguntas que me quieran hacer. Genial, Ceci, querida, gracias también por el esfuerzo, aunque esté acá, pero bueno, tenés la carga del viaje y de la emoción de presentar el libro. Celi, no sé si hay alguna pregunta. A mí me gustaría preguntarte algo similar a lo que le planteo a Enzo, sobre todo vos desde lo que has venido estudiando. Todo lo que has desarrollado ahora tiene que ver con la no discriminación, claramente que es un principio importante, pero yo te digo, hay posibilidades en países como los nuestros también que el algoritmo sea de inclusión, no solo que no discrimine, sino que mejore la situación social, ¿se entiende? Que incluya, sí. no solo que discrimine, sino que a su vez sea un algoritmo más LATAM, si se quiere, o más periférico, que ayude a incluir, no solo a no discriminar. Bueno, a ver, para mí la tecnología en general y la inteligencia artificial en particular tiene un montón de virtudes y de ventajas para lo que es la inclusión y la accesibilidad, ¿no? Las oportunidades. El problema es cómo la usamos. Y yo sé que esto suena retrillado, pero en realidad es así. Porque uno puede tener todo el objetivo loable del mundo, pero el problema es cómo lo lleva a cabo. Y volvamos al ejemplo de Salta, y pido disculpas por dar con ese ejemplo, pero el objetivo de ese sistema para prevenir, para detectar e identificar el embarazo adolescente era evitar supuestamente la deserción escolar. Es decir, identifico cuál es la niña que puede ser candidata a tener un embarazo adolescente para tomar medidas antes de que esté embarazada. ¿El objetivo es loable? Sí, bueno, queremos evitar la deserción escolar. ¿La tecnología usada de esta manera es el medio adecuado para lograr eso? No, justamente todo lo contrario, porque lo que termina haciendo el efecto es de estigmatizar, ¿sí? Entonces, siempre para mí es el cómo, ¿sí? Y el cómo, y como para mí algo esencial, es hoy en día por el rol que ocupa la tecnología y sobre todo la inteligencia artificial en cuestiones sumamente delicadas de nuestra vida, ¿sí? Ahí preguntaban por redes sociales, que es un temón. Yo en mi libro le dediqué un capítulo entero a redes sociales, los temas de salud. La única manera que hoy en día podemos concebir este tipo de tecnología es a través de equipos interdisciplinarios. ¿Por qué? Porque justamente a través de la interdisciplina es que vamos a poder detectar todos estos problemas vinculados con sociales, de género, de diversidad, de inclusión y muchos otros. Genial. Celia, ¿hay alguna pregunta, Giancarlo? Bueno, preguntaban ahí cómo influye los algoritmos en las redes sociales. Bueno, como les dije, es un capítulo entero, es un montón. Para mí es un tema que me apasiona porque el tema de las redes sociales es un temazo. Primero, contarles que la Unión Europea aprobó recientemente el paquete de servicios digitales, que está la ley de mercados digitales y la ley de servicios digitales, y básicamente ahí, en la de servicios digitales, lo que está haciendo es regular las plataformas digitales. Y ahí, las plataformas digitales, que la mayoría están gobernadas por algoritmos. ¿Qué entra dentro de plataformas digitales? Todos los e-commerce, todas las apps de mensajería como Globo, Rappi, Uber, Cabify, todas, Airbnb, todas,
los motores de búsqueda y las redes sociales. Es decir, toma un concepto de plataforma digital grande. Y entre las obligaciones que pone ahí, por ejemplo, está la de transparencia. Fíjense lo importante de la obligación de transparencia para poder auditar y saber cómo funcionan. Entonces, para dar una respuesta corta, que me cuesta un Perú, pero lo voy a intentar, los algoritmos gobiernan y gestionan las redes sociales, ya sea a través del perfilamiento de datos, ¿sí? Armando perfiles. Juan tiene un libro sobre perfiles humanos digitales, que ahí me parece que podemos encontrar todo. Y también, por ejemplo, a través de lo que es la moderación del contenido. Todo lo que nosotros subimos a las redes sociales, el contenido nosotros cargamos, pasa una barrera de los algoritmos. Hay después supervisores humanos, que eso es otro tema también, pero la primera barrera es de los algoritmos. Y ahí es donde tenemos el problema, y esto tiene un efecto, una consecuencia directa. O sea, yo el libro lo trabajo a través de los derechos humanos en lo que es la libertad de expresión, también de discriminación, porque reproducen los estereotipos de género con las imágenes, por ejemplo, pero de libertad de expresión. ¿Por qué? Porque hay determinados discursos y determinadas palabras que vos no las podés decir en redes sociales porque automáticamente te eliminan la publicación, ¿sí? Entonces eso habla de un discurso uniforme, de un monopolio de la palabra, y básicamente que las redes sociales son dueñas de decidir sobre qué podemos hablar y debatir. Y la contracara de esto es el caso de Trump, que no me voy a meter ahora con eso, pero está en todo vinculado con todo, digamos. Pero bueno, como les digo, redes sociales por lo menos es para 2 horas de clase, porque es súper interesante. Te vamos a traer entonces, Ceci, en otra, seguro, y ahora estamos por armar la presentación del libro. Bueno, estamos contrarreloj. Muchísimas gracias, No, por Ceci. favor. Antes de irnos, aprovechando, ya está Chumbita en línea esperando el break para entrar. Está Enzo, está Ceci. No lo tenemos al comandante, pero primero el aplauso a cámara abierta para Ceci, a ver si pongan Gracias. cámara y aplauso. Total. Qué divino, gracias. Bueno, Cuánto amor. mínimo. Nos vemos el lunes, martes en el Congreso. Eso también, gracias. Vamos ahora a un breve, 5 minutos de break y volvemos con Seba. Muchas gracias, Ceci. Gracias, Enzo. Ahora les dejo que me están preguntando, les dejo mis redes y todo en el chat escrito, ¿sí? Dale, Ceci, genial. ahí preguntaban también el autor del libro que hiciste mención del Laboratorio de Ciencias Exactas, que dijiste que es un genio. No, el libro, Diego Fernández Slezak es el director del laboratorio. Que es un genio en IA, tiene un montón de charlas TED y todo. Él, búsquenlo porque van a encontrar un montón de cosas muy valiosas también con él. A seguirla a Ceci, a seguirla también a él. Bueno, 5 minutos y volvemos a descansar y vuelvan, que ya cerramos. Chau, gracias. Chau, Enzo.